Eso vamos a estar hablando esta noche y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos guíe. Si me acompañan a orar un momentito. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos, precioso Dios, tu palabra en tus manos para que sea tu Espíritu guiándonos a toda verdad y justicia, que sea tu Espíritu enseñándonos, revelándonos tu palabra directamente a nuestro espíritu, Padre, dividiendo el alma del espíritu y sometiendo, precioso Dios, nuestra alma en la paz que necesita estar, en el reposo que necesita entrar, precioso Dios santo y poderoso, para que esa palabra gloriosa tuya germine y dé fruto en cada área de nuestras vidas, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y así lo ponemos todo en tus manos, cancelando cualquier cosa que el enemigo pudiera usar para robarnos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y pues les decía que esta noche vamos a estar hablando sobre la pasión de Cristo. Fíjense que a lo mejor ustedes se van a reír de mí, pero yo no sabía qué era pasión. Yo, mire, hasta he visto perfumes con el nombre de la pasión. Y luego yo decía, pues pasión, para mí era como mucho amor, pensaba yo. Y yo de eso es lo que pensaba. Y ahora cuando estaba viendo lo que realmente quiere decir la palabra, me sorprendió. Dije, realmente no sabía. Y creo que los que le ponen el nombre a eso a las cosas no saben tampoco. Sí, no saben realmente. Pues a lo mejor ustedes sí saben, pero perdónenme a mí porque yo estaba en la ignorancia completa. Pues vamos a leer la palabra para entrar al tema. Leemos Efesios 5:2 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Miren nomás cómo se entregó Él al Padre, ¿verdad? Se entregó en un sacrificio, que de ese sacrificio lo que surgió fue un aroma fragante, un olor fragante, o sea, una hermosa aroma. Eso fue lo que despidió, ¿verdad? De esa ofrenda que el Señor hizo. La pasión es un sentimiento vehemente, es una de las emociones más intensas. La palabra pasión viene del latín passion y significa sufrimiento. La pasión se encuentra en la relación con alguien con una persona o con una cosa. La pasión representa el sufrimiento y padecimiento de Jesús en la cruz que hizo por ti y por mí. Él hizo ese sacrificio tan grande por nosotros, ¿verdad? No lo hizo ni por los animales, no lo hizo ni por la vegetación, no lo hizo ni siquiera por el mundo, lo hizo por nosotros, por los seres humanos, por aquello que Dios había hecho con sus manos, aquello que Dios había soplado aliento de vida en ellos. Por eso lo hizo, por nosotros fue que lo hizo el Señor. Y yo me hago una pregunta y digo, yo no sé si ustedes se la habrán hecho, pero a lo mejor soy yo la que me hago esa clase de preguntas. Digo, ¿qué estaba viendo el Señor Jesucristo? Cuando estaba mirando la cruz, el dolor que iba a pasar, ¿qué estaba viendo Él? Porque yo estaba viendo esta palabra y viene y dice, ¿verdad? Como la pasión entre uno y un ser humano y otro ser humano, cómo se desarrolla. Hace mucho tiempo estábamos platicando y yo le decía a mi mamá, le decía, oiga, yo no sé qué le miró este muchacho a esta muchacha, porque la actitud que esta muchacha tenía no era nada bonita, que tenía una actitud muy fea. Entonces me dijo ella, dice, él me dijo una vez que ella tenía unas piernas tan hermosas y él se apasionó de las piernas, dice, y todavía le está mirando las piernas y no mira nada más. Entonces yo me quedé pensando en cuando estaba viendo esto y decía, ¿qué estaba mirando el Señor Jesús? ¿Qué lo apasionó tanto? ¿Qué estaba mirando? Más tarde vamos a contestarnos esa pregunta, pero quédese con esa pregunta en el corazón, en el pensamiento, y más tarde vamos a irlo desglosando. En Juan 3:16, y creo que ahí está la respuesta ya, no vamos a tardar mucho. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y yo creo que usted ya se dio cuenta, ¿verdad?
de qué era lo que miraba el Señor Jesucristo. Y por eso fue que al principio puse esas personitas que estaban ahí, porque eso era lo que miraba el Señor. Miraba a nosotros. Él nos estaba mirando a nosotros. Él no estaba pensando en nadie más en nosotros. Imagínense que él hubiera estado muy enfocado en el sufrimiento. No lo hace, porque hubiera empezado a crecer ese sufrimiento ante sus ojos y no lo logra hacer. Pero él no estaba enfocado en el sufrimiento, él no estaba enfocado en el dolor que iba a padecer. Él estaba enfocado en nuestra salvación, en que a través de eso él iba a alcanzar la salvación para nosotros. En eso él se enfocaba. Los similares de la palabra pasión son, mire, fíjese lo que son: padecimiento, sufrimiento, vehemencia, ardor, calor, entusiasmo. Todo eso encierra la palabra pasión. Yo si tuviera un perfume o algo que quisiera, no le iba a poner ya ese nombre. Porque es como lo opuesto, ¿verdad? Lo que queremos que sea. Tenemos el punto número 1, la pasión es un sentimiento vehemente, fuerte, ¿verdad? Es algo muy fuerte. En Lucas 22:41 nos dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Mire, aquí llegamos y está el piso, no hay piedras, ¿verdad? Y nos cuesta arrodillarnos. Ahora si vamos allá al monte, donde está llenito de piedras, nos costaría arrodillarnos. Ahí dice que el Señor se arrodilló. Dice que puesto de rodillas oró. Nada de que paradito porque el suelo está muy durito, no. Puesto de rodillas oró, dice. Allá en el monte, en las piedras. Pero digo yo, qué tan grande era la pasión que él tenía por nosotros. En el versículo 42 nos dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire qué tremendo. Él sabía lo que iba a padecer, porque el Señor era un profeta, él había mirado todo lo que iba a pasar, porque la palabra dice que Dios no deja sin conocer la verdad a sus profetas, o sea, él le muestra lo que va a pasar a sus profetas. Entonces, si a nosotros nos muestra un pedacito de lo que viene para que estemos prevenidos ahora o para que cancelemos algo, ahora a él, que lo miraba todo clarito, él sabía exactamente lo que iba a pasar, él sabía lo que iba a sufrir, por eso fue que a la entrada de Jerusalén se puso a llorar y dijo, ¿cuántas veces he tratado de juntarlos a ustedes? Y no se dejaban, ¿verdad? Entonces, él sabía exactamente lo que iba a pasar, pero él no estaba preocupado tanto en nosotros, él estaba preocupado, no estaba preocupado tanto en él, sino estaba preocupado en nosotros. Él quería cumplir con la voluntad del Padre que nos iba a traer la salvación a todos y cada uno de nosotros. La pasión es un sentimiento vehemente e intenso, inclinación o preferencia muy vivaz de alguien a otra persona o a algo. Mire, yo he oído a gente que dice, está apasionado de su carro, está apasionado de su trabajo, está apasionado de esto, apasionado del otro. Pero muy rara vez yo oigo que alguien dice, está apasionado por Dios. Por Dios no nos apasionamos, ¿verdad? Por Él no, sino que a veces nos agarra y nos apasionamos por algo que perece, porque ahorita tenemos el carro nuevecito y podemos estar tan contentos ahí, no miramos otra cosa más del dichoso carro por la ventana. Esté el sol o esté nublado, lo que miramos es como, miren, cuando yo voy y limpio un pedazo de algo, un pedazo había una mancha, ahí voy y la limpio, y cada vez que paso miro ahí a donde limpié la mancha. No miro todo lo demás, nomás a donde limpié la mancha, porque ahí estoy mirando, estoy enfocándome, ahí que ya la limpié, ya no me estorba, ya la limpié, y entonces agarra uno una fijación por aquello, ¿verdad? Y eso es lo que pasa cuando uno agarra un carro nuevo, pero ¿qué tanto dura nuevo? No es mucho lo que dura nuevo, ¿verdad? Tampoco la pared no es mucho lo que dura limpia. Al ratito ya cae otra mancha, pero nosotros a veces nos ponemos esa como fijación por aquellas cosas. En Lucas 22:44 nos dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mire qué tremendo, hasta la tierra caían esas grandes gotas de sudor que ya no era sudor, era sangre.
Era tan fuerte como él estaba orando, como yo no sé, bueno, los hombres no saben, ¿verdad? Pero las mujeres sabemos, creo que todas, bueno, excepto Sandra, pero todos sabemos, ¿verdad? Que cuando se llega ese tiempo del parto, que estamos ahí en la labor de parto, los poros se dilatan y puede ser tan grande, tan intenso el trabajo de parto que a veces las venas se rompen y quedan manchas de sangre. Él era tan fuerte que no se le quedaban las manchas adentro, brotaba la sangre junto con el sudor. Entonces, imagínense la agonía que él estaba sufriendo, que él estaba padeciendo. Pero eso, él, ¿qué era lo que más anhelaba y deseaba? Cumplir con aquello, que las fuerzas no le faltaran, que Dios no le faltara, que él pudiera cumplir, porque era nuestra salvación la que estaba en juego. Mire qué tremendo, no estaba en juego que él volviera con Dios el Padre. Él iba a ir de regreso para con Dios el Padre, porque de allá vino y para allá regresaba. Él era hijo de Dios. Entonces no estaba en juego quién era él. Él ya era Dios, el enemigo lo reconocía, todos lo reconocían, él ya era quien era. No se le iba a añadir nada ni se le iba a quitar nada. Pero ¿qué era lo que se estaba jugando ahí? ¿Qué era lo que estaba él tratando de ganar? Era nuestra salvación. Por nosotros él estaba sufriendo de esa manera, para que todo se hiciera completo como debía de hacerse, para que no faltara nada para nuestra salvación. La pasión es capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Mire, hasta ese grado puede llegar la pasión, puede perturbar la razón. ¿Por qué cree que a veces de repente uno mira a cierto muchacho y dice, yo no sé cómo esta muchacha le hace caso? Porque la pasión le perturba la razón. No puede pensar correctamente, sino que está perturbado, o sea, está obsesionado con aquello. Entonces necesita esa muchacha ser libre de esa pasión tan fuerte, ¿verdad? Ser más sensible a lo que realmente es. El Señor Jesucristo tenía una pasión por nosotros que Él no pensaba en sí mismo. Él pensaba en nosotros. Esa era la pasión de él, era preocupado por nosotros. ¿Qué iba a pasar si él fallaba? ¿Qué iba a pasar si él no completaba todo lo que se tenía que completar? ¿Qué era lo que iba a pasar? Eso era lo que le afligía a él. ¿Qué iba a pasar con nosotros? ¿A dónde íbamos a ir? ¿Qué esperanza teníamos? No teníamos ninguna. Ninguna esperanza. Si él no hubiera hecho todo como debía de haber sido hecho, como lo hizo, no teníamos ninguna esperanza. Punto número 2, la pasión es una de las emociones más intensas. Filipenses 2:5 nos dice, haya pues en vosotros este sentimiento que hubo también en Cristo. En el versículo 6 nos dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mire, él siendo igual a Dios allá en los cielos, ¿qué le faltaba al Señor Jesucristo allá en los cielos? Nada. Tenía legiones de ángeles que le servían. Caminaba en unas calles de oro, imagínense qué hermosas. Él no tenía carencia de nada, él no necesitaba nada de qué venir a hacer a la tierra. Él únicamente vino por nosotros, para traernos salvación, para que tuviéramos la salvación, porque ya, mire, se había dado la ley para que a través de la ley la persona se guardara y pudiera llegar a tener comunión con Dios, pero la ley había fallado. No la ley, las personas, porque las personas transgredían la ley. ¿Quién podía cumplir ya tantas leyes que habían puesto y establecido? Ya tenían tantas que ya no se podían cumplir. Entonces ya eso no se podía hacer. Entonces, ¿qué era lo que se tenía que hacer? Venir alguien a cumplir el sacrificio para que aquel sacrificio fuera satisfecho o cumpliera con todos los propósitos de Dios el Padre y así no se necesitara más derramamiento de sangre. Eso era lo que él venía a hacer, era el trabajo que él traía. Y él lo hizo, ¿por qué? Porque nos amaba, ¿verdad? Por eso él no se aferró a nada, por eso él lo cumplió todo, lo hizo todo. La pasión es la emoción más intensa que podemos sentir en nuestras vidas. De ella depende nuestro éxito. Mire,
Yo no sé si usted ha mirado que cuando alguien se apasiona de algo, y aun cuando no sepa, le busca la manera hasta que le encuentra. Hace mucho conocimos a un músico, un hermano que daba clases de música, y él tocaba la guitarra. Y decía que cuando él empezó, y dibujó 80 guitarritas. Cada guitarrita la dibujó con un acorde. Y entonces para aprender a tocar, pero él se dibujó 80 guitarritas, imagínense, para él poder aprender a tocar. ¿Por qué? Porque él estaba apasionado de su guitarra. Él quería aprender a tocar la guitarra y después se convirtió en un maestro de música. Por el esfuerzo que él puso, por la determinación que él puso. Tengo un cuñado que él aprendió a tocar de la guitarra, compró un método. En aquel tiempo no había computadora, ahora todo está en internet, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no había eso, compró un método y ahí lo ponía el método y ahí se la pasaba, tin, 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 y todos se burlaban de él y le decían, deja eso no te va a sacar nada. Y ahora toca la guitarra bien bonito. ¿Pero por qué? Por la pasión, el esfuerzo que se pone en aquello. Mire, si canalizáramos bien nuestras pasiones, ¿verdad? Poner nuestra pasión en lo que realmente es. Cuando yo estoy apasionada del Señor Jesucristo, cuando tengo esa hambre y esa sed por el Señor Jesucristo, no hay nada que me va a parar para venir a la iglesia. No hay nada que me va a parar para yo hacer lo que tengo que hacer para Él. ¿Por qué? Porque si yo veo un obstáculo, yo le voy a decir, Señor, quítame este obstáculo. Quítame este obstáculo porque yo quiero servirte. Sí, yo les voy a confiar algo y lo cubro con la sangre de Cristo y cancelo toda venganza en el nombre de Jesús. Yo pocas veces me enfermo. Porque cuando yo siento cualquier cosita, yo le digo, Señor, yo necesito servirte. Yo necesito, mire, cuando estaba con la garganta media que no me salía ni voz, yo le decía, Señor, yo necesito entrar a la oración. Necesito servirte, necesito orar. Y el Señor me libraba y podía hacerlo. Necesito, Señor, ir a la iglesia. Quítame este malestar del estómago, quítame este malestar. Muy poquitas veces yo me he quedado en la casa sin venir a la iglesia, en todos los 20 años que tengo de convertida. Pero es la gracia del Señor ahí. ¿Por qué? Porque yo estoy cuidando el tiempo de la iglesia, cuidando el tiempo de mi servicio a Él. Procuro hacer todo lo que puedo antes del servicio y después del servicio, para ese tiempo. Y como Él mira que yo cuido el tiempo para Él, Él me protege. Y Él lo cuida para que yo pueda hacerlo. Pero es ahí donde está la llave. Estar apasionados por el Señor Jesucristo. Que ese amor, que esa hambre y esa sed esté en nuestros corazones. Porque Él vino a dar su vida por nosotros. Él no nos está pidiendo que vayamos y nos pongamos ahí. Imagínense el dolor de los clavos en la cruz. De los clavos que lo traspasaron. De los latigazos. Yo nomás me pongo a pensar esto. Yo no sé si usted lo habrá pensado. Lo golpearon, lo metieron a la cárcel, lo volvieron a golpear, lo llevaron para allá y lo siguieron golpeando. ¿Cómo estaba su cuerpo de inflamado? Porque a mí cuando yo era chiquita me pegaban y se me levantaban unos surcos. Entonces cuando se me levantaban esos surcos, yo ahora digo, si a mí me daban un azote y se me levantaban aquellos surcos tan grandes, ahora él que acostumbraban en aquel tiempo a dar 40 azotes menos 1, o sea 39. 39 azotes. ¿Cómo estaba el cuerpo del Señor? Molido, dice la palabra, ¿verdad? Porque había heridas sobre las heridas. Y aquellos azotes, los que a mí me daban eran nomás con algo así que no tenía púas, pero aquellos cosas que usaban en aquel tiempo tenían al final de cada cuerda, tenían púas. Y tenían varias puntas. No era un solo, tenían varias puntas y en esas puntas tenían las púas. Entonces cuando le tiraban y jalaban para atrás, aquello les enganchaba en la piel y iba arrastrando la piel, iba arrancando la piel. Todo eso padeció nuestro Señor. Y los que le pegaban eran aquellos romanos bien fuertes. Imagínense. No era alguien que estuviera como yo así débil y chiquito que no tenía mucha fuerza. Eran personas bien fuertes. Entonces, si nos ponemos a ver ese sufrimiento tan grande que Él padeció por nosotros,
lo que nosotros pudiéramos sufrir, por decir así, o lo que nosotros pudiéramos sacrificar por venir a la iglesia, por buscarlo a Él, por leer la Biblia, por orar, no es nada. No es nada comparado a lo que Él padeció, comparado a lo que Él sufrió, pero sí que donde nosotros tenemos nuestra pasión es donde vamos a dar éxito, donde vamos a tener éxito. Donde no tengo pasión, mire, voy a hacer las cosas así nomás, porque no hay pasión, no hay entrega. Y eso es lo que nos diferencia, ¿verdad? Filipenses 2:7 nos dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Imagínense, el Dios de la gloria, descender a un vientre de mujer y despojarse de todas sus riquezas, de todo lo que tenía allá, para convertirse en un hombre necesitado, en un niño, porque llegó aquí como un niño, carente y necesitado. Mire, ese bebé precioso necesita todo. Necesita que le den de comer en la boca, que le cambien el pañal. Todas esas necesidades tenía el Señor, siendo Dios. Imagínese dentro de Él qué se sentiría, porque yo me imagino que Él tenía ya conciencia. ¿Qué se sentiría dentro de Él? ¿Por qué me están jalando tanto, verdad? Déjenme en paz y esas cosas, quién sabe qué sería lo que él estaba sintiendo, pero Él lo hizo todo por nosotros. La pasión puede ser causada por el amor, por gozo, por deseo, por odio, por los celos, por ira, por intensa tristeza, por aversión, que es rechazo o repugnancia hacia una persona. Todo eso puede causar pasión. Mire, yo he visto personas que están tan apasionadas de alguien que dejan de hacer lo que sea por estar persiguiendo a aquella persona. Pero es una pasión provocada por el odio, provocada por el resentimiento, por la ira. Yo no soy feliz y tú tampoco lo vas a hacer. Y se dedican cuerpo y alma a hacer lo que puedan hacer para afectar a que aquella persona no sea feliz. ¿Por qué? Porque están llenos de ese dolor, de ese resentimiento y están dedicados a hacer el daño, porque ese odio, ese resentimiento, ese rencor está operando en sus vidas. La pasión que Cristo tenía por nosotros era originada en el amor de Dios el Padre, el amor que Dios tuvo cuando nos hizo, cuando sopló aliento de vida en nosotros, cuando Él nos miraba y cómo íbamos creciendo y todo eso, ese amor que Él tuvo, porque Él dice la palabra, ¿verdad? Que Él jugaba y me parece que era con Efraín, con el que jugaba, ¿verdad? Y Él estaba ahí así. Yo me imagino que cuando estábamos chiquitos, que no nos acordamos de ese tiempo, a lo mejor Él venía a jugar con nosotros. Porque ¿quién se acuerda de ese tiempo? ¿Por qué los niños se ríen y se ponen tan bonitos? No nos acordamos de ese tiempo. ¿Y por qué de repente lloran sin ninguna razón? No sabemos. Quizás cuando Él se iba, soltábamos el llanto, ¿verdad? Porque queríamos estar más con Él. Pero no sabemos realmente. Cuando lleguemos allá delante de Él, vamos a saber todas las cosas y vamos a saber qué es lo que pasó ahí en esos tiempos. En Filipenses 2:3 nos dice la palabra, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, nosotros tenemos que estimar a los demás como mayores que nosotros mismos. ¿Para qué? Para que no hagamos nada por contienda ni por vanagloria. Tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo correctamente, ¿verdad? La motivación que sea correcta, que no haya una mala motivación en nosotros. Punto número 3, la palabra pasión viene del latín pasio y significa sufrimiento. En 1 Corintios 13:4 nos dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. El 5 dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. 6, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y el versículo 7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ese es el amor que Dios tiene por nosotros. Por eso es que mire, cuántas veces nos equivocamos y venimos y le pedimos perdón y Él ¿qué hace? Nos perdona y nos restaura. Restaura su comunión con nosotros.
porque Él ya se olvidó de nosotros. Mire, nosotros no somos así. Si alguien nos hace algo y le decimos, sí, ya te perdoné, pero al ratito lo vemos que empieza a hacer otra cosa, no vayas a hacer lo que hiciste el otro día. Rápido, ¿verdad? Nosotros no somos como Dios, debiéramos de ser como Dios, debiéramos de perdonar como Dios, pero rápido nos acordamos porque no queremos sufrir. Ese es el problema con nosotros, nos da miedo sufrir. Entonces tenemos tanto miedo a sufrir y le voy a decir por qué tenemos tanto miedo a sufrir. Porque no tenemos confianza en Dios. Porque Dios dice que Él nos guarda bajo el hueco de su santa mano. Que Él nos fortalezca. Y mire, una y otra vez nos dice, no me recuerdo exactamente cuántas veces dice la palabra del Señor, dice, no temas. La palabra no temas. Creo que es como una por cada día del año. No temas, no temas. ¿Por qué? Porque estamos llenos de temores. Yo una vez me la pasé hablando en lenguas como casi medianoche, cuando recién me convertí, que empezaba a hablar en lenguas y yo miraba como el Señor lo único que me contestaba era no temas, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, no temas, yo estoy contigo. Era lo que me contestaba y lo que me contestaba, yo hablaba en lenguas y hablaba en lenguas, yo no sabía lo que yo decía, pero nomás lo oía, su vocecita, lo que Él me decía. Cuando me desperté en la mañana dije, toda la noche me la pasé diciendo tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Era todo lo que decía, tengo miedo. Y Él diciéndome, no temas, yo contigo estoy, y yo tengo miedo, o sea, no escuchaba nada. Y así a veces nos la pasamos temiendo que le bestia haga algo, temiendo que aquel, temiendo que acá, temiendo que allá, y nuestra confianza en Dios. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra fuerza, Él es el que levanta nuestra cabeza, pero nuestra confianza, ¿dónde está? La palabra sufrimiento fue derivada de la palabra pasuo, en latín, que es parecido al prefijo pasivo de pastios o pati, que significa sufrir. Este verbo fue emparentado con el griego antiguo paskein, que significa sufrir, y su sustantivo patos es dolor, sufrimiento, condición de muerte. Mire, todo eso significa pasión, dolor, sufrimiento, condición de muerte. ¿Quién quiere ponerle algo así? Y eso es lo que implica, es lo que encierra la palabra pasión. Yo la miraba completamente diferente y no tenía ni idea de lo que realmente era. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire qué tremendo. Siendo nosotros aún pecadores, o sea, Él no dijo, mira, si se convierten y si van a estar bien, entonces yo voy y pago por ustedes. Él pagó por nosotros. Sin saber, Él sí sabía quiénes se van a arrepentir, Él sabe quiénes se van a arrepentir verdaderamente y quiénes no se van a arrepentir, pero igual pagó por todos. El que quiere aprovechar, lo aprovecha. El que no quiere aprovechar, no lo aprovecha. Y Él ya no puede hacer nada porque Él dijo, consumado es, ya lo hice todo. Todo lo hice ya. Punto número 4, la pasión se encuentra en la relación con alguien o con algo. Juan 4:9 nos dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Mire, a Dios no le preocupaba raza, a Dios no le preocupaba lengua, a Dios no le preocupaba ni qué creían. Lo que Él quería era la salvación. Él quería dar a conocer a toda persona, como lo quiere ahora, darnos a conocer que Él había pagado el precio para que nosotros tuviéramos esperanza, para que nosotros fuéramos salvos por la gracia de Él. Él no estaba diciendo, no, este blanquito sí, aquel no, aquel sí, aquel no. Dios no estaba haciendo eso. Nosotros somos los que a veces, ¿verdad? Decimos, ay no, esta persona no, nadie la va a perdonar, ni Dios la puede. Yo no sé por qué dice la gente eso. Esta persona ni Dios Padre la perdona. ¿Y de dónde saca la gente eso? Si el único que puede decir que a quién perdona y a quién no perdona es Él. Nosotros tenemos que presentar el evangelio como si todas las personas fuéramos trigo, esperando que todos respondan de esa buena manera. No vamos a presentar el evangelio como aquel hombre que fue a Nínive, a Jonás que fue a Nínive y les gritaba ahí nomás, si no se arrepienten se van a morir.
nos vamos a presentar el evangelio así. Porque nosotros tenemos que presentar el evangelio de una manera como deseando y esperando que todos se arrepientan. Él esperaba que nadie se arrepintiera para que todos se murieran. Porque eso deseaba él, como le caía el mal porque eran samaritanos. Entonces él quería que se murieran porque decía que no eran dignos como ellos, que eran judíos, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos que hacer eso. Tenemos que presentar el evangelio como que todos se fueran a salvar. Ya, de quién se salva y quién no se salva no es cuenta de nosotros. Nosotros cumplimos con nuestra parte, hacemos nuestra parte. Eso es todo lo que nosotros necesitamos hacer. Es necesario que descubramos cuál es el objeto de nuestra pasión. Lo podemos encontrar y reconocer cuando nos dedicamos a lo que realmente amamos hacer o consideramos más importante. Mire, aquello que usted considera más importante, eso es su pasión. Eso es a lo que usted se entrega. Aquello que usted considera más importante. A veces, fíjese que a veces ponemos cualquier cosa más importante que Dios. Vino una visita y ponemos más importancia a la visita que ir al culto. Alguien nos invitó a alguna cosa y ponemos más importancia en la invitación que nos hizo aquella persona que en cumplir con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, ahí tenemos que mirar qué es lo más. Imagínese usted que el Señor Jesucristo hubiera dicho, espérense, tengo que ir a dar una vuelta por allá alrededor de todo el cosmos y después voy a ir a pagar por ustedes. ¿Qué hubiera pasado? Y se tarda unos 3,000 años por allá. Pero Él no. Él no puso nada más importante. Dice la palabra, lo que leímos hace rato, se despojó a sí mismo de todo. Y vino. Y vino como un niño carente y necesitado de todo. Yo cuando me pongo a pensar todo eso, digo, Señor, yo te voy a tener que preguntar cuando esté arriba, ¿cómo le hiciste para aguantar dentro del vientre de una persona, de una mujer? Encerrado ahí, tú siendo Dios. Que podías haber dicho, ok, voy a salir por el vientre, sí, entro y salgo. No, se quedó los 9 meses. Y en la Biblia lo establece, ¿verdad? Que se quedó los 9 meses. Entonces, ¿qué nos da eso a entender? Que el amor de Dios por nosotros ha sido tan, pero tan grande que Él no ha puesto nada más importante que nosotros. En Lucas 2:49 nos dice, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Él tenía desde chiquito, aquí el Señor tenía 12 años cuando se le perdió a su papá y a su mamá que andaban en aquella peregrinación y se le perdió y ya tenían días que se le había perdido y lo encontraron allá en el templo predicando la palabra y fueron a decirle pues que por qué se les había perdido y él dice, ¿por qué están preocupados? Si ustedes saben que yo aquí debo de estar. Él sabía para qué había sido llamado. Nosotros a veces andamos medios confundidos y perdidos, ¿verdad? No sabemos cuál es nuestra pasión, en qué nos debemos de enfocar. ¿Qué es lo que vale la pena el sacrificio, el sufrimiento? Mire, yo tengo un hijo, que Dios me lo guarde y me lo proteja siempre. Ese muchacho, cuando los muchachos de su edad andaban en fiestas y en pares y todo eso, él estaba ahí en una cama, en su cama de él, con el montón de libros, porque en aquel tiempo no había muchas computadoras como ahora. Entonces se tenía un reguero de libros y sacaba un pedacito de este, un pedacito de aquel, un pedacito de aquel, un pedacito de acá. Ahí sentado arriba de la cama se pasaba horas y horas y horas estudiando. Ahora el otro día me estaba diciendo que estaba aplicando para un trabajo nuevo. No estaba aplicando, a ellos no les aplican, alguien les habla y ellos así se agarran sus trabajos, diferente la manera. Entonces dijo, ma, pero es que estoy negociando el salario. Dije, ¿qué? ¿Estás negociando el salario? Sí, me dijo, porque yo quiero esta posición y son tantos miles la diferencia de una posición en la otra. Le dije, sí, pues sigue negociando. Y a lo poquito me habla y me dice, me manda un texto y me dice, ma, ya lo agarré. ¿Y qué agarraste? Es lo que yo pedí.
¿Pagó el sacrificio? Pagó. Él estaba determinado, estaba apasionado por el estudio, por lo que iba a hacer. Él estaba enfocado en eso. ¿Y qué le está rendiendo? El sacrificio de allá está rendiendo acá. Él no se distrajo. El Señor Jesucristo no se distrajo a diestra ni a siniestra. Él venía a hacer lo que iba a hacer y iba, mire, así fijo a lo que tenía que hacer. Nosotros a veces andamos distraidísimos, ¿verdad? Ya no sabemos si vamos o venimos por las distracciones, pero esa es una trampa del diablo para impedirnos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero nosotros necesitamos estar enfocados en lo que Él quiere que hagamos. Si el entusiasmo y la pasión están presentes en la persona, tienden a ser más resistentes cuando se encuentran los obstáculos, cuando surgen obstáculos. Si en la persona hay pasión y determinación, esa persona va a salir adelante. Pero si la persona no tiene la pasión, no tiene la determinación, la persona va a tirar aquello. Ah, no. Por eso es que muchas veces dicen, es que le tiene que costar. Le tiene que costar para que lo cuide. Yo me acuerdo que nos decían a nosotros, es que te tiene que costar para que y nos hacían que nos costara el guarache, que nos costara. ¿Por qué? Porque en esa la manera que decían, si te cuesta, lo vas a cuidar. Vas a saber lo que cuesta y entonces lo vas a cuidar. ¿Por qué? Porque en el saber lo que cuesta está el sufrimiento, está el dolor. Dice mi esposo que cuando él estaba chiquito, al cabo que no estábamos a hablar de él, dice que cuando él estaba chiquito, un señor que tenía una tienda le dijo, ¿necesitas guarache? Y le dijo él, sí. Pues me vas a trabajar tanto tiempo y ya que me trabaje no sé cuántas semanas le pidió de trabajo, entonces te voy a dar unos guaraches. Ya ahí andaba mi esposo descalzo haciendo mandados hasta que terminó el tiempo y le dio los guaraches. ¿Le costaron? Le costó el sacrificio, pero a veces nosotros necesitamos saber, porque a veces no sabemos, ¿verdad? Y no entendemos, porque es que no me sale, empiezo esto y no me sale bien, empiezo esto otro y no me sale bien, voy por aquí y no me sale bien. ¿Dónde está tu pasión? ¿Dónde está tu determinación? ¿A qué quieres ponerle sacrificio? Porque ahí es donde está la cosa, ¿verdad? ¿A qué quieres implicarle el sufrimiento? Porque a veces no queremos esa partecita, no la queremos. Queremos ya ganar mucho dinero, ya esto, ya lo otro, pero se empieza por un lado. A veces se empieza barriendo y de repente ya es el gerente de la compañía y puede ser que sea el dueño, ¿verdad? Pero empieza en una parte y hay que poner el esfuerzo, hay que poner la pasión, hay que ser a recibir ese sufrimiento, o sea, poner ese sufrimiento. No darnos a vencernos, ¿verdad? La primera, no, yo no soy para esto, que alguien me dijo. Le dije, y para limpiar casas, yo no soy para eso. Y en una fábrica, yo no soy para eso. Dije, pues está bien, pues hasta ahí. Si no sabe qué quiere hacer, pues no lo va a lograr hacer, ¿verdad? Porque todavía no sabe qué hacer y no va a pasar esos obstáculos, no los va a vencer, porque no tiene esa pasión, no tiene ese entusiasmo. En Marcos 15:4 nos dice la palabra del Señor. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada respondes. Mira de cuántas cosas te acusan. 5. Dice, mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. ¿Por qué se maravillaba Pilato? Porque imagino yo que la experiencia que él tenía, que cuando alguien llegaba a que lo encarcelaran, rápido trataba de defenderse para que lo dejaran ir. Pero el Señor estaba calladito. Lo acusaban de un montón de cosas y estaba él calladito porque él sabía que ya había llegado su hora. Él sabía que ya era el tiempo de que tenía que ser crucificado y por eso él estaba callado. Y eso lo hacía que Pilato reaccionara y pensara y dijera, ¿cómo es que él está tan tranquilo? ¿Cómo es que él está tan callado? ¿Cómo es que logra esa paz? Y eso era lo que Pilato no podía entender. Las personas que sienten pasión por lo que hacen, en lugar de hacerlo por el dinero, tienden a ser personas que tienen perspectivas más positivas y pueden superar las diferencias a través de resolver los problemas.
una persona que está por sueldo, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se han encontrado cuando van a una tienda y aquella tienda la maneja el dueño, con qué dedicación lo saluda uno, lo despide, pero cuando son empleados como que como si no entró, ¿verdad? Pues y si encontró las cosas mal, no se preocupan. ¿Por qué? Porque ellos lo único que quieren es el sueldo, el cheque y listo, no hay más nada. No están pensando en que si cuidan el cliente, que si cuidan la tienda, van a tener más trabajo para más adelante, no están pensando en nada de eso. El Mateo 21:14 nos dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¿Por qué venían a él? Él no iba a preguntarles, ¿cuánto dinero tienes? ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Qué ofrenda vas a dejar? Él no iba preguntándoles eso. Él miraba la necesidad y él iba y lo sanaba. La persona apasionada contiene un deseo de que el amor y el sentimiento de unión con el otro permanezca siempre, pues implica formas de sentirse entendido y aceptado totalmente. Y eso es algo que el Señor ha provisto, ¿verdad? Él ha provisto, Él anhela que nosotros estemos en comunión con Él. Y lo ha provisto todo, lo ha hecho todo para que nosotros tengamos esa comunión con Él. En Juan 14:3 dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Mire qué bonito, ¿verdad? Donde Él está, Él quiere que nosotros estemos, porque Él no quiere estar separado de nosotros. Una persona apasionada está siempre a la expectativa de una expresión de afecto, de calidad, de felicidad para compartir activamente y placenteramente la compañía cercana, donde hay gozo y disfrute. Eso es lo que anhela el Señor. Mire, ¿usted cree que el Señor quiere que cuando vengamos a la iglesia vengamos todos tristes, malhumorados, enojados? ¿O usted cree que quiere que vengamos con gozo y alegría porque venimos a compartir con Él, venimos a disfrutar, venimos a cantarle, venimos a adorarle, venimos a escuchar su palabra? Entonces, esa es la actitud que Él anhela y Él desea de nosotros. En Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Mire, nosotros dice que hasta ahora no hemos pedido nada en su nombre. Y entonces quiere decir que todo lo que hemos pedido al aire nomás se ha ido porque no lo hemos pedido con la motivación correcta. Necesitamos pedirlo con esa motivación correcta. La pasión tiene que ver con las emociones, con la motivación y con lo que nos hace sentir bien, es hacer lo que amamos. Esa es la pasión, ¿verdad? Hacer lo que amamos, porque cuando hago lo que amo, no estoy pensando en el sufrimiento que conlleva aquello que quiero hacer. No estoy pensando en nada. Mire, es como cuando está la mujer embarazada y está esperando el bebé, No está esperando limpiar los pañales, no está esperando lavar los biberones, no está esperando las noches en vela. Está esperando tener a su bebé en los brazos. Eso es lo que está esperando y eso llena todo lo demás. No piensa en nada más. Esa clase de pasión debiéramos de tener nosotros por el Señor. No estar pensando, ay, pero si voy a la iglesia, voy a dejar de hacer esto, no voy a poder lavar, no voy a poder hacer aquello, no voy a poder hacer aquello. Nosotros debiéramos estar enfocados en que voy a ir a adorarlo. Eso debiera de llenarlo todo, ¿verdad? Y ahí es donde a veces nos falla. No estamos tan dispuestos para hacer lo que Él quiere que hagamos. En Juan 6:38 nos dice la palabra del Señor, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envía. Y en el 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, de que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y el 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Mire qué bonito, todo el que vea al Hijo, o sea, tenemos que ver al Hijo. No tenemos que estar pensando que es una imaginación, sino verlo con el Espíritu, verlo a Él. La pasión está en el propósito que es la razón
del por qué detrás de lo que hacemos. Mire, cuando hacemos algo, ¿qué hay detrás de aquello que hacemos? Porque todo lo que hacemos tiene una motivación. Ahora, ¿qué motivación tiene? Lo que pasa es que no lo pensamos. No pensamos qué me motivó a hacer aquello. Entonces, eso es lo que es pasión, esa motivación que nos lleva a hacer aquello. Eso es lo que nosotros necesitamos estar atentos, ¿verdad? Principalmente lo que hacemos para los demás. En Gálatas 1:4 nos dice, el que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. Él se dio a sí mismo, ¿para qué? Para librarnos de este siglo malo, pero nosotros a veces, mire, como les decía el otro día, a veces estamos ya en la iglesia, pero el mundo no lo hemos sacado del corazón. Necesitamos echar al mundo fuera de nuestro corazón, porque ya no vivimos en el mundo, no somos del mundo, entonces el mundo no tiene por qué vivir en nuestro corazón. No tengo que estar añorando las fiestas, no tengo que estar añorando aquello, no tengo que estar añorando aquello. ¿Por qué? Porque yo ya lo depuse por el amor de Dios. Lo entregué por el amor de Dios. Donde la pasión se desborda, el propósito está mucho más enfocado. Cuando una persona está muy apasionada por algo, no va a mirar los obstáculos, no va a mirar nada, sino que va a mirar lo que anhela, lo que desea agarrar. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Filipenses 2:8 nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire qué tremendo. Estando él como un hombre cualquiera, ¿verdad? Ahí fue a la muerte de cruz. ¿Usted cree que él no hubiera podido decirle, no, a mí nadie me toca? Mire, ya antes lo habían tratado de despeñar, dice la palabra, y él se escabulló entre ellos y se fue y se les escapó. ¿Usted cree que no había podido escaparse? Se había podido escapar, pero él dejó que lo hicieran. ¿Para qué? Porque por nosotros, para darnos a nosotros la salvación. La pasión es el deseo dado por Dios que nos impulsa a hacer una diferencia en una área particular de la vida o de un ministerio. Filipenses 2:13 nos dice, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que lo produce. Entonces, ¿a quién le vamos a pedir que nos dé esa determinación? Que nos ayude a entender para qué Él nos creó, para qué Él nos envió a la tierra. ¿Cuál es el propósito divino que Él tiene en nosotros? Y que eso podamos entenderlo y abrir los ojos a eso, ¿verdad? Punto número 5, la pasión representa el sufrimiento y el padecimiento de Jesús en la cruz. Isaías 53:2 nos dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Cómo fue que estaba el Señor Jesucristo en la cruz? Completamente, me imagino, desformado, hinchado completamente, y él así padeció allá. Por eso es que dice que sin hermosura, sin atractivo, porque no creo que se miraba nada de bonito allá. Jesús sufrió por ti y por mí, Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mire qué bonito. Fue él todo lo que padeció y sufrió. Jesús sufrió cargando él con nuestros delitos y pecados. Isaías 53:6 nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Mire, en él lo cargó todito. ¿Para qué? Para cuando lleguemos delante de él, todo esté pagado. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros le obedecemos, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor, dice que si le obedecemos, entonces somos de él. Si no le obedecemos, imagínense que tenemos un hijo y el hijo no nos obedece. ¿Es mío? Si no me hace caso. Le digo algo y vaya a hacer lo opuesto. Entonces, Dios necesita que nosotros lo obedezcamos, que cumplamos con lo que Él anhela, con lo que Él desea. Jesús padeció para presentarle a Dios Padre su novia sin mancha y sin arruga. Mire Efesios 5:25 lo que nos dice,
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A ver, no está mi esposo aquí, pero hubiera yo para preguntarle quién se entregaría por nosotros. Es algo tremendo, ¿verdad? Porque él se entregó. ¿Y a qué se entregó? A muerte, a la muerte por la novia. Se entregó para ser crucificado. Ahora que imagínense que uno de nuestros esposos diga, yo voy a pagar todo lo que debe. Está difícil, ¿verdad? El 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que Dios anhela que seamos, ¿verdad? Santos y sin mancha, porque Él no puede ver lo sucio. Y si hay suciedad en nosotros, entonces no vamos a poder entrar al reino de los cielos. La pasión de Jesús éramos y seguimos siendo tú y yo. Él no miró la cruz ni el dolor. Él solo miraba nuestra salvación. Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Mire qué hermoso, ¿verdad? Él estaba mirándonos a nosotros y sufriendo, padeciendo todo lo que estaba padeciendo, pero con el gozo de saber que estaba cumpliendo para que nosotros en él fuésemos salvos. La pasión es un sentimiento vehemente, es una de las emociones más intensas. La palabra pasión viene del latín pasios y significa sufrimiento. La pasión se encuentra en la relación con algo o con alguien. La pasión representa el sufrimiento y el padecimiento de Jesús en la cruz por ti y por mí. Filipenses 2:9 nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea que nadie se salva. Todos tienen que doblar su rodilla delante del Señor y todos tienen que confesar su nombre. El versículo 11 dice, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Mire, qué bonito, ¿verdad? ¿Para qué es que se va a confesar que Él es el Señor? Para la gloria de Dios Padre. Dios Padre lo envió a la tierra y ahora Dios Padre le da un nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de que el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros, para que en ese nombre nosotros seamos protegidos, nosotros seamos guardados, nosotros seamos aún santificados, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos pidiéndole a Él, Él responde y nos da todo lo que nosotros necesitamos cuando nosotros estamos en obediencia. Y aún si estamos en desobediencia, si hemos desobedecido en algo, si nos sentimos que no somos capaces o no somos merecedores de acercarnos a Él por cualquier cosita que haya en nosotros, lo único que tenemos que hacer es pedirle perdón. Y la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Y ahí Él viene y restaura nuestra comunión con Él. Así que el enemigo, mire, no siga riéndose de nosotros, no siga abofeteándonos, sino que nosotros podamos tomar el control, porque la palabra lo dice, ¿verdad? Él le dijo a Caín, le dijo a Caín, el Señor le dijo, mira, si haces bien, no esperes que nadie te papache, porque hiciste bien. Era tu obligación hacer bien. ¿Por qué te vas a enojar si no te papacho por eso? Y si haces mal, el pecado te está llamando, pero tú te puedes señorear del pecado. Tú puedes dominar el pecado, tú puedes ponerle el pie encima al pecado y no dejar que él te tumbe a ti, no dejar que él te señoree. Tú puedes, ¿por qué? Porque Dios le había dado ya el poder para hacerlo. Pero en cambio, dijo, si lo dejas, se va a enseñorear de ti. Y eso es lo que pasa cuando nosotros le damos un poquitito, de repente ya tiene toda la mano. Y ya nos está agarrando ahí, ya no nos deja, ya no nos quiere soltar. Y ahí estamos nosotros jale y jale y él ahí agarrándonos.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues confesarle al Señor, Señor, mira, ya metí el dedo aquí, ya me agarró toda la mano. Ahora suéltame, Señor, por favor. Es lo que necesitamos hacer para ser restaurados. Y como el tiempo voló, vamos a orar para despedirnos. Esta es la palabra que el Señor nos ha dado esta noche. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que en su grande amor y misericordia nos muestre esa pasión que Él ha puesto en nosotros y que podamos entenderla para que no estemos mirando el sufrimiento, no estemos mirando el dolor, sino podamos mirar el gozo de cumplir con su voluntad. Diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por haber venido a esta tierra. Gracias por esa pasión, por esa determinación que tú pusiste al venir a esta tierra, a buscarme. Muchas gracias, Señor. Yo te pido perdón por las veces que he huido de ti, por las veces que me he alejado. Perdóname, Señor, y ayúdame a reconocer tu voluntad para mi vida. Ayúdame a conocer la pasión que tú has puesto en mí, la capacidad que tú me has dado. Ayúdame a ponerle esa pasión a esa capacidad para cumplir con tu voluntad. Yo sé, Señor, que tú me enviaste a esta tierra con un propósito divino. Ayúdame a conformarme a ese propósito. Dame la pasión que necesito para cumplir ese propósito. Quita de mí el temor. No permita, Señor, que el temor me agobie, porque tu palabra me dice que tú no me has dado espíritu de temor, sino que me has dado espíritu de valor, de dominio propio y de amor. Yo te doy gracias porque tú me has fortalecido, me has guardado y me has sustentado. Ayúdame a ver lo que tú quieres que yo mire y a oír lo que tú quieres que yo oiga. Y tapa mis ojos para que no vea lo que el enemigo quiere que vea. Y tapa mis oídos para que no escuche lo que el enemigo quiere que escuche. Para apartarme de ti, con sus mentiras. No lo permitas. Te doy gracias porque tu palabra dice que tú ya me libertaste, que tú me hiciste libre, que tú eres escudo alrededor de mí y que ningún arma forjada contra mí prosperará. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, cancelo todo lo que el enemigo traiga para estorbarme de cualquier manera, para estorbar los míos y lo mío. Te doy gracias por tu amor tan grande. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que el Señor me los bendiga rica y abundantemente, que les siga guardando y protegiendo en todas las áreas de su vida.